Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie Los jueces de Israel. Y bueno, vamos a continuar con esto que pasó después de que los hijos de Israel ahora sirvieron a nuevos dioses, pero ya no fueron pocos, ahora fueron muchos. Fueron los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón, los dioses de los filisteos. Y todo esto lo tenemos registrado en el versículo 6. Así que vamos a empezar a leer a partir del versículo 7 hasta el 10. Dice así: Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, el día de hoy se llama ¿Sinceramente arrepentidos? Si notamos este patrón que han estado llevando desde el capítulo 1, de hecho antes de Jueces, pero bueno, estamos estudiando Jueces. Y el patrón que llevan desde el capítulo 1 es una constante de apartarse tras otros dioses y luego los afligen y luego ellos se arrepienten, supuestamente, el Señor los libra y luego cuando ya pasa, se muere el juez que Dios usó para librarlos, otra vez vuelven a caer a lo mismo. Es así como un círculo vicioso. Pero la verdad es que no es un círculo estable, lo voy a decir así. No es como que siempre se mantenga con la misma gravedad, sino que por el contrario cada vez se hace más grave. La idolatría de este tiempo fue mayor a todas las anteriores que hemos visto. Y ahora también las consecuencias son más graves. Los que estuvieron afligiéndolos, los afligieron durante 18 años. Y además fueron varios pueblos que se unieron, porque ellos fueron varios dioses a los que sirvieron. Y esto nos deja una enseñanza muy importante, hermanas. El Señor dijo que tuviéramos mucho cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, porque estos se podrían volver contra ti. Y bueno, pues aquí, aunque no dice tal cual que hay falsos profetas o falsos maestros, necesariamente hubo quien enseñara al pueblo de Israel, a lo mejor hasta propios israelitas, a fornicar espiritualmente contra Dios. Y por eso el Señor hace muchas advertencias constantemente. Nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas. Dice que ellos se pueden vestir como ovejas, pero en realidad por dentro ser lobos rapaces. Esto eran muchos, ya sea extranjeros o propios israelitas, que fueron enseñando estas prácticas idólatras al pueblo de Israel. Pero algo también que hay que tener en cuenta es que hay, digámoslo así, demonios patrocinando a estos ídolos falsos, porque estos ídolos falsos en sí no son nada, no pasan de ser barro, hierro, oro, plata, papel, no pasan de ser solo eso. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay demonios, y esto va a cobrar factura. A la larga, el que uno vaya tras estos dioses, pues si solo fuera eso, si solo fuera piedra, si solo fuera yeso, si solo fuera madera, no pasaría nada. Pero como hay alguien patrocinando estos ídolos, estos son los autores intelectuales, digámoslo así, las consecuencias van a venir muy serias. Y esto es lo que estamos viendo en el pueblo de Israel. Ellos se iban tras estas religiones que para ellos eran atractivas, les llamaban la atención, estaban en onda, digamos, por ejemplo, a los muchachos que quieren ir tras muchas cosas que son demoníacas, pero para ellos es perfecto y está en onda. Y bueno, no importa qué edad tengas, realmente la idolatría hay para todas las edades. Y todo esto puede volverse hacia nosotros mismos de una forma terriblemente destructiva, porque estos demonios así son, destructivos. Y no se conforman solo con que les adores, sino que quieren destruirte, porque Satanás, no porque le adores, por eso te va a amar. Satanás le adoras porque él quiere recibir adoración, pero sigue odiándote. Porque él es así. Esa es su naturaleza.
Y por eso Dios nos dejó muchas advertencias, sobre todo el Señor Jesucristo nos dejó muchas advertencias acerca de todos estos falsos profetas, estos falsos maestros. Y bueno, cuando el Señor dice ahí en Mateo 7:6, dice: no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Y un demonio, eso es, un demonio es un cerdo. Y si tú pones tu confianza en un demonio, el demonio se va a voltear contra ti y te va a despedazar. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque la idolatría no es barata, al contrario, es muy cara. Parece ser barata. No hablo de cosas económicas, hablo del valor espiritual, del costo espiritual que traerá para tu vida, el apartarte tras otros dioses. Y bueno, volviendo a la historia de los hijos de Israel, dice la palabra de Dios que el Señor se enciende en ira contra ellos. Pues claro, pues cómo no, si le fueron infieles, así, tal cual, con muchos fueron infieles. Y bueno, el Señor permite que tanto los de Amón como los filisteos, que les dije que eran un dolor de cabeza para los israelitas, ellos estuvieron oprimiéndolos de ambos lados del río Jordán, como lo vemos aquí. De un lado estaban los amonitas ahí atormentándoles ahí por el territorio de los amorreos, que recuerden que ese territorio también era parte de la tierra prometida y también había israelitas ahí. Pues en ese territorio, Amón era un sufrimiento para los israelitas. Y del otro lado pues también estaban los filisteos. Entonces de un lado y del otro lado, ahí estaban. También los de Amón cruzan el río Jordán, dice, y ellos también empiezan a acosar a los de la tribu de Judá y a los benjamitas y a los de Efraín. El chiste que Israel estaba siendo afligido, pero fíjense cómo dice el versículo 9. Y fue afligido Israel en gran manera, en gran manera. Y como les digo, este círculo vicioso no se mantenía estable, se hacía cada vez más grave. Y ahora su aflicción era cada vez peor, era en gran manera, porque el Señor te perdona, pero si tú te obstinas en estar en el mismo pecado, por eso este título se llama Sinceramente Arrepentidos. Cuando una persona está obstinada en vivir en su pecado, aparentará estar arrepentida, pero no lo estará de verdad, no lo estará de corazón. Tarde o temprano, a lo mejor pasará un año, pasarán 2 años, 10 años, y esa persona volverá a su pecado, porque no estaba sinceramente arrepentida. Pero ¿qué crees? Que entre más veces insistas en volver a ese pecado, tus consecuencias serán cada vez más graves. Tu aflicción será cada vez más fuerte, en gran manera. Y por eso ellos dicen aquí, claman, pero claman aquí, dicen: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. Fíjate, me llama la atención cómo dicen ellos. No están extrañados. Ay, pero ¿por qué nos vienen estos males? Ay, pero ¿por qué nos está pasando todo esto? Ellos estaban bien conscientes, hermanas. Nosotras podemos estar conscientes de lo que estamos haciendo mal y aún así hacerlo. Y cuando nos venga la aflicción, según nosotras arrepentirnos. Y decir: Señor, sé que estoy haciendo esto mal, ya perdóname, ya no lo voy a hacer. Hemos pecado contra ti. Bueno, que aquí en este versículo en realidad ellos no piden perdón. Quiero dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo en suspenso, pero quiero hacer énfasis en esta falsa confesión que estaban haciendo los israelitas. Sí, ellos sabían, ellos estaban conscientes. Cuando ellos iban y sacrificaban a sus hijos a los Baales, como lo vimos, a Moloc, a Milcom, vimos a varios, cuando ellos iban y daban adoración a Dagón, pues lo estaban haciendo conscientemente. Pero ellos adoraban a estos ídolos patrocinados por demonios y los demonios se volteaban de todas maneras contra ellos. Como lo leímos en el versículo, como los cerdos que se vuelven para despedazar lo que es santo. Y acuérdate que santo significa apartado. Y nosotras estamos siendo apartadas, pero si nosotras damos lo santo a los perros, si nosotras, ¿sabes también qué es algo apartado? La fe es algo apartado, la fe es santa,
La fe en Dios es santa, es algo apartada para Dios. No hablo de cosas místicas ni religiosas, hablo de que la palabra santo significa apartado. Y si te digo que es una fe santa, estoy diciendo que es una fe apartada para Dios. Y si tú pones tu fe en los cerdos, en demonios, en ídolos, en dioses falsos, tarde que temprano ellos se van a volver contra ti y te van a pisotear y te van a despedazar. No demos lo santo a los cerdos ni a los perros, sino que pues guardemos esta fe tan preciosa que Dios nos ha dado y guardémosla solo para Dios. Y si nos vamos a arrepentir, también el arrepentimiento es algo que solo Dios quiere para Él, porque solo Él puede restaurar. Si tú te arrepientes con un demonio, Él no te restaura, Él te despedaza. Si te arrepientes delante de Dios, Él restaura, Él perdona, Él da vida. Así que todo lo que sea fe, amor, confianza, arrepentimiento, fidelidad, guardémoslo solo para Dios, porque Él no volverá y nos despedazará, sino por el contrario, Él nos restaurará, nos dará vida, nos levantará, nos limpiará, nos perdonará, pero para eso tenemos que estar sinceramente arrepentidos. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor las bendiga.